Mm, Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, mañana o noches, dependiendo del horario en el que esté viendo este video. Mi nombre es Ángel Torres Medina, del grupo 4MB6 de la carrera, de la materia máquinas eléctricas, de la carrera en ingeniería mecánica, em, con boleta 2021 361395. Este video que grabo es con respecto a a la tarea de la semana del 28 de febrero al 3 de marzo, que lleva por nombre Análisis básico de circuitos eléctricos para máquinas eléctricas. Em, yo tomé como base las preguntas que usted nos formuló, que en este caso son las siguientes. La primera pregunta es, ¿qué es más peligroso para una persona? ¿El voltaje eléctrico o la corriente eléctrica? Eh, Leyendo, yo formulé la respuesta de que ambas, debido a que sin voltaje no hay corriente y por sí solas una no puede trabajar sin la otra, así que para que ésta sea peligrosa, ambas deben de trabajar al mismo tiempo. Sí, a veces el voltaje es mayor que el amperaje, pero cuando se trabajan juntas se vuelven peligrosas para el hombre, por eso siempre se tiene que tener precaución cuando se vaya a trabajar con un sistema eléctrico, con un circuito, con todo aquello que lleve corriente viva. Em, la siguiente pregunta, la pregunta número 2, es, ¿quién fue la persona que descubrió la corriente alterna? En la década de 1880, un físico, creador e inventor de origen serbio, eh, que llevaba por nombre Nikola Tesla, fue el primero en descubrir la corriente alterna y los motores de corriente alterna, eh, al igual que los sistemas en dicha corriente. Eh, la tercera pregunta es, ¿quién descubrió la corriente directa? La corriente directa se produjo inicialmente en 1800. Esto debido a la creación de un motor por el físico italiano llamado Alessandro Volta. Sus planteamientos tuvieron mucho que ver a futuro para que aproximadamente por 1850, 1880, entre esas décadas, el físico André Marie Ampère formulara que el voltaje, bueno, que la corriente y el voltaje viajaban de un polo positivo a un polo negativo. Esto dándole pauta para que el físico Thomas Edison fuera el primero en implementar la corriente directa en empresas, en alumbrado en las vías públicas, alumbrado en las casas, generar aquello que nada más antes se había visto en un laboratorio, meterlo como uso para el fin común. La siguiente pregunta fue, ¿qué es la fase? Em, la fase, bueno, perdón, me brincó una pregunta, es la de la pregunta 4, que es, ¿qué es más eficaz, la corriente alterna o la corriente directa? Actualmente no se puede decir cuál es más eficaz debido a que las dos se ocupan. La corriente alterna la ocupamos mayormente en los hogares, en lugares donde la corriente debe de estar fluyendo. Ese fue como que los planteamientos a los que se les dio uso a la corriente alterna. La corriente directa se ocupa también y se ocupa a gran escala debido a que se ocupa tanto en pilas, tanto en teléfonos, en cámaras, en computadoras, en todo aquello que pueda almacenar una carga. Eh, de, de ahí también la corriente continua o la corriente directa, como ahí también se llama, puede ser cargada de un punto a otro y almacenada. Y la corriente alterna, no, la corriente debe de estar fluyendo a través del circuito eléctrico. Así que actualmente ambas son muy eficaces y son desarrolladas para el uso del humano y sus mejoras a través de los tiempos. Ahora sí, la quinta pregunta, ¿qué es la fase? La fase es una medida de diferencia de tiempo
entre dos ondas senoidales. Esta se mide en términos en grados, radianes o ángulos. Esta es la toma de medida real de la variación que existe entre una onda senoidal y otra. La siguiente pregunta, ¿qué es un neutro? Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que la fase, hablando de fase, nos referimos a un sistema en corriente alterna, debido a que la corriente alterna consiste de dos puntas. La fase, que es la que traería la corriente, y el neutro, que sería el punto de diferencia menor, como aquí lo dice. La siguiente pregunta es, ¿qué es el neutro? Siempre que se menciona al neutro, hacemos referencia, como lo acabo de decir, al circuito en corriente alterna. El neutro es un conductor con potencial cero o diferencia de potencial cero que permite una desigualdad en el circuito. Esto generando un desequilibrio y generando una diferencia de potencial que esto da y nos permite la existencia de la corriente eléctrica en el circuito a través del conductor de fase. El neutro es neutro, no tiene carga y está en cero, lo que genera una desigualdad y hace que se cree la corriente para la fase. La séptima pregunta, ¿qué es el polo negativo? Una vez que hablamos de polo, nos referimos al circuito el circuito en corriente directa o corriente continua. El polo negativo siempre es el polo con el menor, con la menor, ah, con la menor potencia y con la menor diferencia de potencial en el circuito. La siguiente pregunta es, ¿qué es el polo positivo? El polo positivo es la inversa del polo negativo, que el polo positivo lo que tiene es mayor diferencia de potencial, y esto es lo que hace que el circuito vaya de polo positivo, que es la mayor, al polo negativo, que es el menor diferencial de potencial, haciendo un circuito de positivo a negativo. Y la novena pregunta, ¿qué es un sistema trifásico? El sistema trifásico es un sistema combinado de tres circuitos de corriente eléctrica en corriente alterna, para un sistema de producción, un sistema de distribución y un sistema de consumo de electricidad. Esto tomando en cuenta que los tres circuitos tienen la misma frecuencia, eh, teniendo en cuenta que tienen la misma frecuencia, pero cada uno pues los tres trabajan en el mismo sistema. De mi parte fue todo. Muchas gracias por su tiempo y quedo a su disposición, ingeniero.